Invitamos al Ministerio de Cultura para que tenga bien de presentarnos la ponencia Pertinencia Cultural en Educación, el mismo que estará a cargo del asesor de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, el señor Luis Alberto López Espinosa. Lo recibimos con aplausos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. También agradecer la iniciativa del congresista Ochoa. Y bueno, efectivamente, yo vengo a presentarles qué es lo que hace el Ministerio de Cultura con respecto al tema de la pertinencia cultural, específicamente en el tema de educación, ¿no? La presentación que yo les voy a hacer es un poco contarles, como ya les digo, cuáles son nuestras funciones, nuestros objetivos. Me gustaría después decirles por qué es justamente necesario incorporar la pertinencia cultural en un país como el nuestro. Hablarles también de algunos conceptos que me parece importante, que todos manejemos. Y finalmente cerrar con cuáles son algunas de las intervenciones que como sector, como cultura, nosotros venimos implementando. Creo que esto va a dialogar bastante bien con las intervenciones de educación que vienen después y seguramente permitirán también a ustedes formular las preguntas que tengan, en fin, a bien transmitirnos, ¿no? Entonces, un poco para que conozcan, para aquellos que no los conocen y para los que ya saben, recordárselos, ¿cuál es un poco la función del Ministerio de Cultura? Entre tantas que tiene, de acuerdo a su ley de creación y al reglamento de organización y funciones, que es lo que, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, le indica a su viceministerio de Interculturalidad que tiene que promover la construcción de políticas que permitan, por un lado, conocernos mejor, y por otro lado reconocer las diversas culturas que existen en nuestro país. Esos dos objetivos apuntan a un objetivo mayor. ¿Cuál es? Que es justamente construir una ciudadanía intercultural. Claro, uno puede pensar, la ciudadanía es un concepto universal, ¿no es cierto? Todos deberíamos tener los mismos derechos, pero en un país como el nuestro, y como, la gran mayoría de países, es necesario incluir el tema de la pertinencia cultural, ¿no es cierto? ¿Todo el mundo tiene derecho a la educación? Sí, es cierto, pero, aquellos que tienen una lengua materna distinta al castellano, una lengua indígena originaria, tienen derecho a recibirla en su lengua. Por eso es que la ciudadanía intercultural engloba un concepto universal, rescatando y incorporando todas las especificidades, ¿no es cierto? ¿Cómo hace esto el Ministerio de Cultura? Incorporar la pertinencia cultural a través del enfoque intercultural. Y esto no es que venga del Ministerio de Cultura, que nosotros, o estemos inventando, algo nuevo, ¿no es cierto? Esto viene de los propios pueblos indígenas. La necesidad de valorar e incorporar, las diferencias culturales. Yo recuerdo, por ejemplo, se los cuento a modo de anécdota, creo que ellos incluso lo dicen mucho más bonito que lo que yo vengo diciendo. Recuerdo que, por ejemplo, en la Amazonía del Cusco, con una comunidad machienca, me acuerdo que un señor me miraba mucho a los ojos y, yo estaba un poco como sorprendido y le pregunto, ¿por qué me mira tanto? Y me dice él que para ellos es importante, por ejemplo, mirar bien porque uno se termina, como viendo en el ojo del otro. No sé si han visto que finalmente el ojo pues es un espejo, ¿no es cierto? Entonces, él decía que mi reflejo estaba en su ojo, en su pupila. Y eso le permitía a él incorporar mi punto de vista, ¿no? Mi cultura, de alguna u otra manera. Entonces, es importante tomar en cuenta que esta idea de la interculturalidad no es algo que venga solamente del Estado, sino que también es algo propio de los pueblos indígenas y u originarios y de la ciudadanía en general. Decirles por qué es importante entonces la pertinencia cultural y el enfoque intercultural en el Perú. Pues miren solamente esos datos. No sé si ya han tenido ocasión de verlos o si se los han presentado en algún momento. Tenemos 55 pueblos indígenas originarios en el país reconocidos. 55. La mayoría, por supuesto, son amazónicos, ¿no es cierto? De acuerdo al último censo, más del 25% de la población de 12 años a más de edad se autoidentifica como indígena. Es decir, 1 de cada 4 de esas edades se identifica o autopercibe como indígena o originario.
Según el propio censo también hay más de 800.000 peruanos y peruanas que se autoperciben o se autoidentifican como afroperuanos o afroperuanas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un país realmente diverso, ¿no? No solamente en temas de biodiversidad o de gastronomía, que es lo que normalmente solemos escuchar, sino también en temas culturales, y eso nos plantea a nosotros un reto como Estado, digo, y como sector cultura en especial, para gestionar, ¿no es cierto?, esa diversidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? La interculturalidad, como mencionó bien el congresista Ochoa en su intervención, le compete a toda la ciudadanía, no solamente a las personas indígenas o afroperuanas, ¿no? Se refiere a un proceso de intercambio entre todas las personas. Esto es bien importante porque se suele pensar justamente que la interculturalidad está destinada a esas poblaciones, ¿no es cierto?, a las poblaciones indígenas, originarias y, afroperuanas. No es así porque, para que haya un diálogo intercultural, todos los que interactuamos en ese diálogo tenemos que tener este enfoque o esta capacidad intercultural de dialogar, de interrelacionarnos, ¿no? Y aquí es bien importante algo que se dijo al inicio, que me olvidé de señalar. ¿Por qué se habla de reconocer? ¿Por qué se habla de reconocer la importancia o la diversidad cultural? Y no, por ejemplo, de tolerar, ¿no? Porque justamente no se trata solamente de decir, bueno, ok, tú puedes ser diferente a mí y acepto tu diferencia, pero allá está. Tranquilo, anda por ahí, yo por otro lado. No, el reconocimiento y la interculturalidad justamente plantean el diálogo y la interacción entre esas diferencias. No se trata de, aislar todas las diferencias y que vayan en paralelo, sino la interculturalidad reconoce como principio el diálogo y la interacción entre los sujetos, entre las personas y entre las culturas que existen. ¿Qué es el enfoque intercultural? Nuevamente, como les decía, implica que el Estado valore e incorpore las diferentes visiones de las culturas, sus concepciones de bienestar, de buen vivir. Y esto nuevamente es un reto. Imagínense tener que incorporar, toda la complejidad de las poblaciones indígenas cuando, por ejemplo, hablamos de desarrollo, ¿no? Nosotros creemos, o se solía creer usualmente, que el desarrollo finalmente es un tema económico, ¿no es cierto?, de cuánto gano o cómo es mi casa. Los pueblos indígenas nos han enseñado a partir de su concepción de buen vivir o de bienestar que justamente el bienestar es muchísimo más amplio, y ese tipo de enfoque nos ha permitido a nosotros mismos medir nuestro propio desarrollo de una manera mucho más amplia, multidimensional. Es decir, nosotros aprendemos y recogemos cosas de los propios pueblos indígenas, de sus conocimientos tradicionales, para incorporarlas en nuestra propia gestión, diseño de políticas públicas, instrumentos, herramientas, etcétera. Y bueno, esto por supuesto que no se trata solamente de ponerlo en un papel y hacer una norma, porque justamente la interculturalidad no es una teoría, no es una norma, la interculturalidad es una práctica. Y justamente, ahí está su potencialidad, pero también los desafíos, ¿no?, a los que nos confronta. ¿Cuál es la importancia del enfoque intercultural? Nos va a permitir prestar los servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas con pertinencia cultural, ¿no es cierto? Luego, más adelante, voy a hablar de una iniciativa de nuestro sector, que es el sello intercultural, pero retengan, por favor, esta idea que me parece bien importante. La interculturalidad no es solamente un discurso, no es que suena bonito, tiene consecuencias, implicancias reales en la vida de las personas. ¿Cuál es el reverso de la interculturalidad? Si es que no respetan mi lengua, si es que me marginan, es justamente la discriminación. Una manera de, enfrentar y encarar decididamente la discriminación es justamente a través de la pertinencia cultural y del enfoque, ¿no?, justamente intercultural. Luego, promueve justamente lo de la ciudadanía intercultural, que basada en el diálogo, que ya les he comentado un poco, la atención diferenciada a los ciudadanos y ciudadanas, la reducción de brechas, justamente, que también ha sido mencionado por el congresista Ochoa, y es un poco lo que yo también intento transmitirles. No es casualidad, que esas poblaciones que tienen otras lenguas, que viven en lugares, alejados, sean justamente las que están más excluidas, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre exclusión y la no inclusión de la pertinencia cultural. Y finalmente, lo que también les he dicho un poco, se busca justamente la eliminación de la discriminación étnico-racial.
Entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál es el reto? Transformar la acción pública, y no solamente la acción, sino también la gestión pública. Para abordar este tema hay que trabajar, por supuesto, con los servidores y servidoras, fortalecer sus capacidades, sus competencias en materia de interculturalidad, trabajar con todo el marco legal, digamos, adecuarlo, incluir justamente el enfoque intercultural que es transversal al Estado, es uno de los enfoques transversales, justamente para poder diseñar una agenda o, digamos, políticas públicas que consideren y respeten ese, digamos, la realidad de nuestro país, que como se vio en los datos de la segunda lámina, pues es bastante diversa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora me gustaría contarles un poco algunas de las intervenciones que específicamente tiene el sector cultura en materia de educación. Nosotros, como sector, digamos, trabajamos principalmente con la población afroperuana y con los pueblos indígenas originarios. Y tenemos, por ejemplo, digamos, órganos de línea que trabajan con ellos, como equipos que trabajan específicamente con estas poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la población afroperuana, venimos dando asistencia técnica a la plataforma CICB, no sé si la conocen, es esta, ¿sí? Perfecto. Y bueno, justamente lo que se busca es incorporar los criterios para la identificación de los casos de discriminación étnico-racial y también se elabora una guía para la intervención frente a situaciones de violencia en instituciones educativas. También, bueno, trabajamos todo el tema de lo que son capacitaciones, porque el Ministerio de Cultura, por ejemplo, a diferencia del Ministerio de Educación, nosotros no gestionamos o no tenemos las instituciones educativas, nosotros tenemos muy pocos servicios directos al ciudadano. Entonces nosotros lo que prestamos son soporte técnico a otros sectores para que puedan incorporar la pertinencia cultural y también lingüística a sus intervenciones, ¿no? La siguiente, por favor. Continuando con lo que venimos trabajando para las poblaciones, para la población afroperuana, también participamos en la elaboración de un plan de atención y una propuesta pedagógica para los estudiantes afroperuanos. También la asignación de puntaje adicional en las convocatorias de becas de Pronavec y también la generación de evidencia sobre la educación educativa de estudiantes afroperuanos. Esto es un reto en el que ahorita, digamos, estamos comprometidos. Necesitamos generar evidencias. ¿Qué quiere decir generar evidencias? Generar los datos suficientes que justamente justifiquen o demuestren cuál es la realidad del país, porque hay mucha gente que desconoce estos datos o que no los considera relevantes o que dice, no, mejor solamente todos iguales, y es perder justamente parte, no solo de la riqueza cultural del país, sino es, digamos, hacer que mucha población no pueda ejercer sus derechos. Con respecto a lo que son la población indígena, digamos, hemos participado en el diseño del plan multisectorial para la atención de los y las estudiantes en las secundarias con residencia estudiantil en el ámbito rural, ¿no? La intervención ahí nuestra justamente era fortalecer o, digamos, capacitar a los servidores y servidoras en el enfoque intercultural, porque, digamos, la idea es entender la vida del estudiante también de manera conjunta, ¿no es cierto? Efectivamente es importante que tenga el docente, digamos, debidamente capacitado, pero también que la infraestructura sea adecuada o acorde a su propia realidad. Entonces, digamos, el enfoque intercultural que nosotros promovemos a través de asistencias involucra diferentes consideraciones y criterios. La siguiente, por favor. Otras intervenciones con las que trabajamos con población indígena es también la mesa de trabajo multisectorial para el desarrollo de las acciones orientadas a los becarios indígenas, integrado por representantes tanto de educación, de nosotros, de cultura y de salud, ¿no? Ahí también, bueno, estamos haciendo lo que se puede apreciar en la lámina, ¿no? La siguiente, por favor. Y quería detenerme un poquito aquí, por eso quizás he pasado un poco rápido los anteriores puntos. Estas son, digamos, los espacios o nuestras estrategias, digamos, transversales con las cuales nosotros seguimos trabajando, impulsando el tema de la pertinencia cultural en educación, pero también en todos los otros sectores, porque nuevamente el tema de la interculturalidad no se circunscribe solo a la educación, ¿no es cierto? Todos los sectores tienen que acoger este enfoque. Y tenemos, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, o el GTPI, que está conformado por 7 organizaciones nacionales indígenas. Nos reunimos con ellos cada 2 meses, regularmente, a veces hay sesiones extraordinarias, por ejemplo,
y trabajamos justamente cómo adecuar las políticas públicas que saca el Estado desde el enfoque intercultural y para satisfacer las necesidades de la población indígena. De hecho, el propio grupo ha definido un eje de intervención estratégico para ellos, que es salud y educación intercultural. Para ellos es un tema fundamental, nuevamente por el tema del ejercicio de sus derechos, pero también como una consideración para no perder su cultura. Lo mismo tenemos con el grupo de trabajo con la población afroperuana. También trabajamos con ellos, también nos reunimos cada 2 meses, digamos, para evaluar y dar seguimiento o incluso proponer políticas públicas orientadas a esta población que consideren la pertinencia cultural, ¿no? Tenemos también como reto, en realidad, estamos elaborando una agenda multisectorial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas originarios, y uno también con las organizaciones indígenas y con otros sectores, bueno, con los sectores del Ejecutivo, donde uno de los ejes fundamentales es el tema de los servicios públicos interculturales, ¿no es cierto? Y específicamente la educación. Queremos seguir avanzando esta agenda, pero por supuesto la trabajamos conjuntamente con las organizaciones y, digamos, está en proceso de elaborarse, ¿no? Y finalmente el sello intercultural, que es, digamos, una de las prioridades de las banderas, les decimos así nosotros, de nuestro sector cultura, para mejorar la gestión pública. ¿Qué es el sello intercultural? Es un reconocimiento que va a dar el Estado peruano a aquellos servicios y establecimientos que presten sus servicios, ¿no? Lo que vengan a ofrecer, con pertinencia cultural. Hemos creado, es decir, el reto ha sido cómo aterrizar este concepto de interculturalidad y cómo volverlo operativo. Para eso hemos creado 8 criterios, en fin, una serie de consideraciones, de calificaciones, para poder seleccionar, mejor dicho, invitar a concursar a los establecimientos y que ellos postulen y nosotros evaluar y, si cumplen con los criterios, darles un sello, el sello intercultural que le llamamos, ¿no? En este año se ha priorizado, digamos, el tema o el sector salud por un tema de priorización, efectivamente. Sin embargo, esto va a alcanzar a todo el Estado peruano, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo, eso es un poco nuestras funciones, cómo entendemos nosotros la interculturalidad al país. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. En caso tengan alguna pregunta o consulta, comentario, pues bienvenido y yo estaré encantado de absolverlo, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Luis Alberto López Enríquez, asesor de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Entonces, tienen sus papelitos, por favor, registrar las preguntas. Por favor, tratar de intentar poner el nombre de la persona y tiene los nombres de nuestros expositores, nuestros ponentes. Entonces, ponga el nombre para que la pregunta le llegue directamente. Entonces, redactamos, por favor, un par de preguntas. Invitamos. Ponencia. Resultados de la supervisión a instituciones educativas EIB, a cargo de la doctora Nelly Herminia Aedo Rueda, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. La recibimos con fuerte voto de aplausos. Bueno, buenos días con todas y con todos. Agradeciendo al congresista Ochoa por este espacio y también a los participantes de la mesa, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura y al promotor de estas reuniones, el asesor, ¿no es cierto?, que para la Defensoría del Pueblo es muy significativo que se esté llevando a cabo esto. En principio les quiero compartir que la Defensoría del Pueblo es la entidad autónoma, ¿no?, constitucionalmente, que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas y de la comunidad
En ese marco es parte de nuestro rol constitucional también el supervisar la prestación de servicios públicos, ¿no? Y verificar el cumplimiento, digamos, de las grandes políticas públicas del Estado. En el tema de materia indígenas, esta labor está a cargo del Programa de Pueblos Indígenas y a nivel descentralizado se realiza a partir de nuestras oficinas defensoriales que nos encontramos en todo el territorio nacional, ¿no? En las regiones, en las capitales de región, y también tenemos algunos módulos. En ese marco, en esta mañana les voy a compartir no todo el trabajo que hemos realizado, porque en verdad es bien amplio en materia educativa, pero sí algunos aspectos centrales y sobre todo enfocado a aquellas cosas que están pendientes, ¿no? Muy bien. Entonces, avanzamos, ¿no? Primero compartirles que a nivel de la educación intercultural bilingüe, la Defensoría del Pueblo ha emitido 3 informes defensoriales, ¿no? El 152 era aportes para una política nacional de educación intercultural bilingüe a favor de los pueblos indígenas. El 163 su nombre era Avances y Desafíos en la implementación de la política de educación intercultural bilingüe del 2012 al 2013, y el informe defensorial 174 emitido en el año 2016, una educación intercultural bilingüe hacia el 2021, una política de Estado imprescindible para el desarrollo de los pueblos indígenas. Y el objetivo era verificar las recomendaciones que se habían hecho en los informes anteriores. Estos 3 informes que hemos emitido fueron ampliamente revisados y debatidos en el Ministerio de Educación. Y precisamente, ¿no es cierto?, cuando se emite pasamos por favor, la política sectorial de educación intercultural, de educación y educación intercultural bilingüe, aprobada con Decreto Supremo 6/2016, Minedu, ¿no es cierto?, del 8 de julio del 2016, se toma en cuenta gran parte de las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo ha dado en el informe defensorial 152, ¿no? Entonces, digamos, para el diseño de esta política. Y ahí se toman en cuenta 4 ejes fundamentales, ¿no? El primer eje relacionado al acceso, permanencia y culminación oportuna de estudiantes de pueblos indígenas. El eje 2, el cumplimiento pertinente y propuesta pedagógica. El eje 3, referido a la formación inicial y en servicio docente para la EIB. Y el eje 4, relacionado a la gestión descentralizada del servicio y participación social en la EIB. Lo relacionado a estos 4 ejes, sabemos que lo va a desarrollar, digamos, el Ministerio de Educación con mayor profundidad y también sobre los números, ¿no es cierto?, lo que han identificado, las estadísticas que están pendientes y los avances al respecto. Pero así es como está. Ahora les comparto qué hemos identificado en el informe 174 ya respecto a la implementación de esta política. El informe 174 se publicó en el año 2016. Y ahí, por ejemplo, identificamos varias cosas que a la fecha todavía están pendientes, aunque sí es cierto que hay, digamos, avances, ¿no es cierto?, en varias de estas cuestiones que se identificaron. No obstante, se va a requerir del Estado un compromiso más serio, un compromiso real para que esta política pública llegue a cumplir sus objetivos. En esa línea, en el 2016 identificamos que se necesitaba contar con docentes EIB bien formados, ¿no? Ahí señalamos que los institutos pedagógicos y universidades aún no cuentan con herramientas pedagógicas y didácticas para la formación de los futuros docentes, ¿no? Se debe priorizar la formación inicial de docentes en EIB para los 3 niveles educativos, tanto en el dominio de la lengua originaria como sobre las características culturales de los diversos pueblos. Este tema, por ejemplo, sería importante que nos pueda compartir desde el sector educación cómo va ahí el avance. También señalamos, se requiere ampliar la oferta de formación inicial para la carrera de secundaria en EIB. No, fortalecer el programa de beca 18. Luego les voy a comentar cómo ha ido esta nuestra recomendación. Ese fue una importante recomendación, porque recuerden que el congresista nos ha hablado que se necesita todavía maestros formados en educación intercultural bilingüe. Entonces sabemos que las poblaciones indígenas son muy vulnerables y
en las brechas, digamos, de pobreza todavía representan un alto porcentaje. Por eso es importante que el Estado, a favor de los estudiantes indígenas que luego quieran convertirse en maestros de secundaria, es importante que pudiera ampliar la oferta de las... Bien, de esta manera se viene desarrollando este evento organizado por el congresista Edgar Ochoa en el hemiciclo Porra sobre la educación, la cultura, las poblaciones indígenas. Pero nos vamos a Jauja. Ahí está nuestra enviada especial, Elsa Iturriaga. Adelante, Elsa. Dar respaldo a esta audiencia pública.